queridos artistas, mi nombre es Vanessa Camacho, su compañera de arte y dibujo, junto con quien podrán explorar su creatividad e imaginación para convertirse en grandes artistas. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te conectes a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Por esta vía puedes compartir comentarios, dibujos, bocetos, creaciones, todo lo que tú quieras, pues estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo con mucho cariño. También me gustaría regalarte la frase del artista Marc Chagall que dice así: el arte es sobre todo un estado del alma. Con esta frase el artista quería transmitir que para crear arte debemos estar conectados con lo que llevamos por dentro. Y no estoy hablando de nuestros órganos, me refiero a nuestras ideas, emociones, sentimientos, nuestra imaginación. Esta es la base de lo que podemos transmitir a través del arte. Por eso, si quieres ser un gran artista, debes estar muy conectado contigo mismo. Son esas ideas las que te van a llevar a hacer una obra increíble. Ahora, entrando un poquito en materia sobre el tema que nos corresponde abordar el día de hoy, conoceremos sobre el realce de la luz. Y si ya estás listo, comencemos. El realce de la luz en el dibujo es una técnica fundamental para crear profundidad, volumen y atmósfera en una obra. Se refiere a la forma en que el artista utiliza diferentes tonos y valores para imitar el efecto de la luz que incide sobre los objetos. Para lograr este efecto se utilizan varias técnicas clave, comenzando con los puntos de luz o highlights. Estas son las zonas más brillantes del dibujo, donde la luz incide directamente sobre la superficie del objeto. Para representarlos y se dejan espacios en blanco o se utilizan tonos muy claros. Estos puntos dan la sensación de brillo y reflejo. Luego tenemos los medios tonos. Estas son las zonas intermedias entre la luz y la sombra. Representan las partes del objeto que no están ni directamente iluminadas ni en completa sombra. Aquí se utilizan tonos medios, lo que ayuda a dar forma y volumen al objeto. Y es que así como hemos hablado sobre la importancia de las sombras, del mismo modo hay mucho que aprender para poder comprender cómo funciona la luz, ya que esta tiene reflejos, rebote, tiene zonas donde se ve más brillante, donde la sombra es gradual, o sea, pasa de una zona tonal de mucho brillo a oscuridad en una transición suave o difuminada o cortante, completamente delimitada dependiendo del objeto y la forma del mismo. Por eso es muy importante no aprender solo cómo funcionan las sombras, sino también cómo funciona la luz. Así que sigamos aprendiendo más sobre los puntos claves para realzar la luz. Y justamente el siguiente punto clave son las sombras. Estas son las áreas que no reciben luz directa. Hay varios tipos de sombras, bien sea sombra propia, que es la sombra que se proyecta sobre el mismo objeto, la sombra proyectada, que es la que un objeto arroja sobre otro o sobre la superficie donde se encuentra, y la sombra de oclusión. Estas son las sombras más oscuras que se encuentran en las uniones de los objetos o en los rincones. Por último tenemos reflejos de luz. Son la luz que rebota de una superficie a otra, iluminando ligeramente las áreas de sombra que están cerca de un objeto brillante. Por eso, al momento en que vayas a hacer un dibujo, tienes que pensar bastante en cómo es la textura de ese objeto. Si es un objeto muy reflectante o al contrario es rugoso y opaco. Eso determina todo, el cómo se va a representar la luz y, en su defecto, y cómo contraste la sombra. En serio, es un montón, pero sé que con la práctica vas a poder dominar esta técnica y muchas más. Todo depende de lo que tú quieras hacer, por supuesto, y sobre todo para convertirte en un gran artista. Sigamos aprendiendo más sobre el realce de la luz. Y es que el realce de la luz no solo se trata de crear efectos visuales, sino que también sirve para definir la forma. La forma en que la luz y la sombra interactúan en un objeto le da su tridimensionalidad,
haciendo que parezca menos plano y más realista. También para crear atmósfera y emoción. La iluminación puede establecer el estado de ánimo de un dibujo. Por ejemplo, una luz intensa puede dar una sensación de claridad, mientras que sombras profundas pueden generar drama o misterio. Y por último, ayudan a dirigir la mirada del espectador. El artista puede usar la luz para guiar la atención del público hacia el punto focal del dibujo. Así como vimos en el claroscuro y en el tenebrismo, la relación que hay entre la luz y la sombra es muy estrecha y también muy importante comprender cómo funcionan ambos para que tu obra pueda transmitir exactamente lo que tienes pensado. Ahora debemos irnos a una pequeña pausa, pero pronto volvemos con más de nuestro programa Dibujo Lab. Y ya estamos de vuelta con más en nuestro programa Dibujo Lab. En el segmento anterior estuvimos conociendo un poco sobre el realce de la luz. Por eso me gustaría invitarte a que a través de nuestras redes sociales, que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla, nos dejes algún comentario, aporte o pregunta relacionado a este tema. O tal vez no. Deja lo que tú quieras, pues estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo y responderlo con mucho cariño. Y en resumen, con todo lo visto anteriormente, podemos decir que para cualquier tipo de estilo o composición artística es muy importante conocer el funcionamiento de la sombra y la luz. Así como antes hablamos del claroscuro y del tenebrismo, hoy estamos hablando sobre el realce de la luz y cómo hay que comprenderlo completamente para darle a cualquier objeto que estés dibujando ese efecto de tridimensionalidad y realismo, tomando en cuenta factores como el material, la forma, qué tan reflectante es, qué tan opaco puede ser, cómo rebota la luz con el entorno, un montón de cosas. Pero si dominas todo esto, que con práctica sé que lo lograrás, definitivamente serás el próximo artista que marque la historia. Ahora debemos irnos a una pequeña pausa de este tema, pues se viene el segmento de Ernesto, el experto, y su Arteclopedia. Así es, estoy hablando de Conociendo a tu Artista. Aquí aprendemos sobre esos personajes del arte que nos dejaron su legado tanto por el uso del color, el estilo, técnicas y mucho más. Así que si estás curioso por saber de quién conoceremos el día de hoy, vamos a averiguarlo. Saludos, aprendices del saber. Les doy la bienvenida a Conociendo a tu Artista. Es un espacio donde aprenderemos de los pintores, grabadores, escultores y artistas integrales de este siglo y los anteriores. Pues conociendo acerca de la historia, podemos prepararnos para la posteridad. Me presento, mi nombre es Ernesto, el experto. Y junto con la Arteclopedia te compartiré los conocimientos que hemos obtenido, para que así practiques este tipo de técnicas que estuvieron aplicando todos estos artistas, el cual es un gran catálogo. El día de hoy conoceremos a un artista nacional. Se llama Joan Galué, quien es un licenciado en artes. Ha tenido mucha trayectoria tanto en Venezuela como en el extranjero, así que conozcamos sobre su biografía a continuación. Joan Galué es un pintor venezolano contemporáneo, nacido en Maracaibo, estado Zulia, en 1987. Su obra artística se distingue por un estilo surrealista y figurativo que explora el subconsciente, los sueños y las emociones a través de personajes y paisajes oníricos. Galué se graduó en Artes Plásticas con mención en dibujo en la Universidad de Zulia en el 2008. Además de su carrera como pintor, ha trabajado como restaurador, participando
participando en la recuperación de frescos en iglesias icónicas de Maracaibo, como la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Iglesia Santo Cristo de Aranza. El trabajo de Galuet se centró en una figuración onírica o surrealismo figurativo. Sus piezas están llenas de personajes peculiares, a menudo con rasgos deformados o disociados, que habitan en mundos fantásticos. A través de su arte, Galuet busca representar el mundo interior, las experiencias personales y las emociones que no están limitadas por la lógica racional. A lo largo de su carrera, Joan Galuet ha sido reconocido con diversos premios y ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Ha recibido el primer lugar en la Bienal de Arte de Churuguara, en Estado Falcón, y en el concurso de pintura de la UNES en Caracas, así como las menciones de honor en varios salones nacionales. Ha expuesto su obra en importantes galerías y museos como el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, con su muestra individual Entre la magia y la emoción tangible. También ha llevado su trabajo a ciudades como Nueva York. Algunos elementos recurrentes en su obra son figuras que se transforman, se fragmentan o se conectan entre sí como almas. Utiliza paletas de colores intensos que dan vida a sus mundos imaginarios. Incorpora objetos como árboles, casa u otros elementos de la naturaleza que anclan sus recuerdos y vivencias en la composición. Combina diferentes medios y técnicas para enriquecer la textura y el discurso de sus piezas. Galuet es un artista muy productivo que trabaja a diario y su constancia se refleja en un cuerpo de obra que sigue evolucionando. Su trabajo es valorado por su capacidad para crear un lenguaje visual propio y por la forma en la que invita al espectador a un viaje a través de sus universos surrealistas. Es realmente magnífico. De hecho, es importante mencionar que con su trayectoria expositiva ha llegado a participar en lo que se le conoce como movimiento artístico Nuevo Surrealismo. Bastante curioso, ¿cierto? De hecho, esto viene de parte de la inspiración que da Salvador Dalí, pues fue uno de los pioneros del surrealismo. Espero que le quede de maravilla cada una de las obras que realice. En este momento ya debemos despedirnos, pero muy pronto, si practicas bastante, podría ser el próximo artista que hablemos en este programa. Muy pronto estaremos de vuelta para conocer un nuevo artista. Y como diría Gabriel, un artista más para nuestra colección. Como siempre, algo que nos invita a reflexionar y a aprender sobre estilos, uso del color, técnica, todo para desarrollar nuestra propia identidad artística. Y bueno, amiguitos, por ahora tenemos que irnos a un pequeño corte, pero atento porque al regreso tendremos nuestro laboratorio del dibujo. Así que pronto volvemos con más de Dibujo Lab. Y ya estamos con más de nuestro programa Dibujo Lab. En verdad que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. No solo sobre el realce de la luz o las sombras, también conocimos sobre un nuevo artista. Por eso me gustaría saber cuál fue tu parte favorita del programa de hoy. Eso me lo vas a decir a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Si todavía no te has decidido, tranquilo que nos queda un segmento más, que por cierto se llama Laboratorio del Dibujo. Aquí aplicamos nuestros conocimientos y los reforzamos para hacerlos parte de nosotros. También para demostrar nuestras aptitudes como artistas. Por lo que yo me voy preparando con mis mangas de esta manera para que nada me estorbe o me moleste a la hora de trabajar. Te sugiero que hagas exactamente lo mismo en casa y si ya estás listo a dibujar. El día de hoy estudiaremos el realce de la luz utilizando pintura acrílica.
Prepárate que ya empezamos. Los materiales a usar serán pintura acrílica roja, azul y blanca, pinceles y nuestra hoja especial para pintura. Para este tipo de prácticas requerimos hojas gruesas y rugosas, cartulina o incluso un cartón. De usar una hoja normal podría romperse debido a la humedad. Como antes hablamos de la importancia de la luz, no encontré mejor alternativa que ayudarme de las pinturas acrílicas. Nuestro primer paso es pintar un círculo. Usaré como base un azul primario. Para crear la sombra a falta de negro, usaré la teoría del color para fabricar una tonalidad visualmente más oscura, en este caso morado. A partir del azul con el rojo lo mezclamos y ya está. Con aplicar rojo directamente obtenemos sombreados al instante. Uno de los factores más favorecedores de las pinturas acrílicas es su secado rápido y la facilidad de corrección. No importa qué tonalidad utilices en el fondo, una vez seco, cual sea el color que pongas encima, cubrirá con precisión lo que había abajo. Por lo tanto, a diferencia de las acuarelas o los creyones, no necesitamos preservar nuestros blancos, sino que podemos agregarlos justo al final. La dinámica con la pintura es completamente distinta al grafito de siempre. Con seguridad deberás dedicarle suficiente tiempo para conocer cómo funciona. Esto será un aprendizaje progresivo. La práctica y el error también son parte del crecimiento. Incluso yo me equivoco de vez en cuando. Antes de pintar, recuerda tener bien definida la dirección de la luz. De eso dependerá tanto la sombra como el brillo. Con eso claro, solo queda marcar los puntos máximos de oscuridad, los puntos más iluminados y las transiciones graduales de tono que aportarán tridimensionalidad. Otro punto a favor del uso de acrílicos es el poder corregir hasta la silueta. Solo es cuestión de que coincida el tono usado con el fondo. Te seré sincera, experimenté con diferentes formas de brillo y transiciones en parte para que pudieras verlo y también buscando el que más me agradara a mí. No te sientas mal si durante un dibujo te apetece cambiar sobre la marcha. Los procesos creativos pueden ser muy complejos y el estar abiertos a expresarnos es un riesgo que implica valor y que a menudo, en mi experiencia, ayuda a lograr mejores resultados.
No tengas miedo a dañar tu obra. Tus manos fueron quienes la forjaron, y si lo hicieron una vez, podrán hacerlo de nuevo. Ya casi vamos terminando y me está gustando cómo se ve. Espero que a ti también te guste. Amaría ver tu propia versión de este dibujo. Si te animas a realizarlo, porfa envíalo. Sería un placer verlo. Y si tienes alguna duda, también puedo ayudarte con eso. Dato curioso, entre más opaco, más limpia es la transición y entre más reflectante el objeto, más marcado será el brillo. Tenlo presente. ¡Wow! Luego de pintura, secado y brillo ya está. Hemos ejemplificado el realce de la luz utilizando pigmentos acrílicos. Sigue practicando, experimenta con el color y en esta ocasión no olvides firmar tu obra. ¿Y qué tal estuvo eso? ¿Te gustó? Dime que sí. Sé que hemos aprendido muchísimo y también sé que tal vez las cosas no salen bien en un primer intento. Así que no te preocupes por eso, solo sigue practicando y pronto podrás dominar esta técnica y muchas más. Por ahora ya debemos ir despidiéndonos, pero espero te haya gustado el programa tanto como a mí. También espero que te haya motivado a que nos sintonices en una próxima edición de Dibujo Lab.